Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy venimos porque hace unos días estamos haciendo un en vivo, ¿verdad? En Juniors. La semana pasada, apenitas pasó, estamos haciendo un en vivo en Juniors y se iba a grabar uno en adultos, pero por una u otra cosa ya no pasó, ya no sucedió. Pero el día de hoy tengo a nuestra poderosísima, famosísima y bellísima Noemí Escobar, coordinadora de Juniors, porque vamos a hablar sobre el tema de el evento que cambió mi vida. Pero primero, ¿cómo estás, Mimi? Ok, ahorita tranquila, contenta, me entusiasma mucho hacer estas cosas. La verdad era algo que yo resistía por mucho de grabarme. Hablar frente al público y todo esto sí, pero grabarme no, es algo que vengo a practicar o que empecé a practicar una vez que me incorporé como coordinador y empezar a hacer videos y esto, y ahorita me gusta. Sí, sí, ven por ahí, si nos siguen en TikTok, ahí aparece, es estelar de unos cuantos. Exacto. Y ahora que le he estado mencionando respecto a los temas que estamos tratando, que vamos a tratar en los en vivos, dice, yo me apunto, este va a estar bueno. Exacto. Entonces me da mucho gusto que estés aquí. También yo soy la piedrita en el zapato para todos aquí, porque no les cuesta, pero no importa. A mí tampoco. Aquí entre nos, no, no es cierto, sí. Pero a ver, ¿a ti qué te suena el título de el evento que cambió mi vida? Me suena a algo, se me fue en ese momento la palabra, pero que inclusive veo en las películas de cómo es algo que era inevitable que pasara en mi vida. Así, punto. Entonces estuve haciendo reflexión y en algún momento, bueno, sí es importante, también cambió mi vida, que fue el evento de tener a mi hija a los 19, 20 años. Pero yéndome más atrás y justo tomando la parte de la adolescencia, parte de lo que estuvimos compartiendo en el otro video, en este momento puedo decir que el evento que cambió mi vida fue no haber pasado el examen a la universidad. Ok, a ver, ¿por qué? Cuéntanos. Justo. Story time de Mimi. Exacto. Y el examen de la universidad. A ver, cuéntanos. Justo, porque yo desde peque, 6, 7 años, yo me veía como médico. O sea, mi meta era estudiar medicina en la UNAM o aquí en Puebla. Y pues ya cuando llegó este momento de presentar los exámenes y todo esto, que seguramente les pasa, bueno, sí sigue pasando, hoy lo sé, pero por ejemplo yo salí de la prepa a los 17 años. Ok, me pasó igual. Entonces, a los 17 años yo ya estaba presentando exámenes para diferentes universidades en medicina, todos. Presenté 5 exámenes y los 5 los reprobé. Entonces, pues les digo, desde chiquita que yo estaba de como voy a estudiar medicina, voy a ser doctora, etcétera. Yo ya tenía desde la secundaria, en la prepa, mis propias batas, algunas personalizadas. Yo me tomaba el atrevimiento ahí de escribirle mi nombre. O sea, ella ya se veía. Exacto, yo proyectadísima, doctora Noemí Escobar Rodríguez. Entonces, y aquí entre nos, mi foco era estudiar trauma y ortopedia. Entonces, ese era como, yo ya te digo, mi plan de vida, enfocada en los estudios, casarme por ahí de los 25, una vez ya graduada, con un trabajo estable, me veía ya con mi casa a los 30, automóvil, o sea, un plan de vida. Bien. Justamente. Okay. Entonces, el no haber pasado el examen de la universidad, pues obviamente me quebró. O sea, sí, hoy ya con lo que he estudiado últimamente, analizado conductas y comportamientos, sí pasé por una depresión, obviamente el no haber pasado el examen, de ser lo que les decía en el otro video, de ser la aplicada, la matada, los mejores promedios, etcétera, cuando fue así como de, ¿cómo que Noemí no pasó el examen? Así, o sea, como si me he estado preparando toda mi vida para este momento. Exacto. Entonces, pues, si no salía, dejé de salir menos, me la pasaba en mi cuarto, llorando, o más bien durmiendo en el día, despierta en la noche, comiendo a las 2, 3, 4 de la mañana. O sea, y fue como una época yo le llamo así como de total desconexión en cuestión al intelecto, porque dejé de leer, dejé pues de hacer cosas sanas como que yo practicaba. Como que en algún momento dijiste, pues ¿para qué? Exacto.
¿Para qué lo hago, no? Entonces ya fue ver televisión en la madrugada, películas, palomitas, una vida nocturna ahí en mi cuarto, ya nadie me sacaba. Tengo igual, ahorita viene a mi mente que inclusive hice un mini, se me fue el nombre otra vez, pero debajo de mi cama me mudé. O sea, no dormía en mi cama. Como un campamento. Ándale, o sea, yo pasé una cobija abajo, todo cerrado. Si alguien de repente me buscaba en el día, no me veían, seguramente salió. Y no, yo estaba abajo de la cama. Sí. Como un fuerte. Ándale, exacto, como un fuerte, algo así. Entonces, pues así me la pasé por lo menos, así, seguro, tajante, 2 semanas. Ya cuando de repente empecé a medio salir, pero mínimo, contacto mínimo, el ver que mis amigos, conocidos de la prepa ya planeando, yo me quedé en tal, y que la lista de útiles, y que en ese entonces el que era mi novio, él sí pasó ese examen, sí se quedó en medicina, y fue así como pero es que, otra cosa, ¿no? Yo quería salir y no estudiar en el estado. Entonces no hice examen en la Universidad de Tlaxcala. O sea, tú, porque ya sabías, tú sabías, tú ya tenías la meta fija. Exacto, entonces dije, en otro estado, aquí en Tlaxcala no, y él sí. Entonces fue así como yo te dije que aquí si lo hubieras pasado, no sé qué, etcétera. Entonces como el de, más del... mi dedo en mi llaga, y entonces fue así como repeler todo eso, pero pues aún así me autoflagelaba escuchando, ¿no? De sus uniformes, materiales, listas y todo, y así como ¿qué va a ser de mi vida? Entonces, pues lo que hice después de esto fue pues ya me voy a poner a trabajar, ¿no? Pues algo voy a vivir, no sé, o sea, yo estaba como Pero ya el estudio ya no era... Sí, ya no era como mi prioridad, no, ya no. Y por eso pues cambió mi vida, porque justo estuve recordando estos días de, ¿qué hubiera sido de mí? Pues obviamente ni siquiera habíamos estado aquí platicando, no hubiera conocido este proceso, o quizás sí, no lo sé, pero al final ese evento pues cambió totalmente, porque, o sea, de tener todo esto planeado, de va a ser así, por allá y así, voy a vivir en tal parte, etcétera, a nada. Entonces fue quedarme en blanco totalmente, fue una desconexión de todo esto que yo creía, que me creía capaz y que proyectaba, no va a ser, entonces, pues ahora ¿qué va a ser de mí? Entonces, después de todo esto fue de irme reestructurando, reinventándome poco a poco, y el primer paso fue de, universidad este año no, entonces mi plan era así ponerme a trabajar, que ya había tenido como un previo, estuve trabajando una semana en una papelería a los 16 años y estuve de 8 a 8 porque fue en vacaciones, entonces entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche, un día de descanso, 1 hora de comida, y en ese entonces me pagaban 400 pesos y yo dije, no quiero esto para mí. Claro. Entonces fue de, quiero buscar un trabajo que me deje mayor sustento. Y pues bueno, en ese entonces empecé a trabajar con uno de mis tíos que vendía fruta, igual que mis papás, pero yo dije, con mis papás pues como de no les puedo estar cobrando a ellos, claro, ¿no? Entonces mejor me paso con mi tío y con mis papás. Y bueno, hicimos negociaciones y así fue. Por unos meses estuve trabajando vendiendo cócteles de fruta deliciosos que hasta ahorita me quedan buenísimos. ¿Ya ven? Y a la par mis papás me dijeron, por sugerencia de mis hermanos, que como son mayores, entonces fue de, por aquí te va a funcionar estudiar inglés, ¿no? Un segundo idioma. Y empecé con un curso en una escuela exclusiva de segundo idioma, y pues en eso estaba, ¿no? Del trabajo y los fines de semana, el curso. Y así estuve por alrededor de 4 meses, y luego llegó la oportunidad como una de mis universidades que había elegido era la UNAM. Fue el primer año en el que se abrió el campus de escuela a distancia ahí en Tlaxcala. Entonces, pues, me metí, vi los planes de estudio y dije, pues, lo más similar, ¿no? Psicología. Entonces, pero según yo, algo enfocado, algo de la salud, ¿no? Dije, y apliqué y me quedé. Entonces estuve ahí estudié 4 semestres en psicología, ahí donde en la UNAM, y pues ahí estuve. Entonces ese era mi modus vivendus por lo menos pues por el siguiente año, que fue
ir de la universidad. Y como era a distancia, en mi casa en ese entonces el internet no era como tan accesible como ahorita. Es que les digo en ese entonces, porque ahí donde me ven, es que ya tengo, sí, es joven, pero este año son 40 años, entonces les estoy hablando de hace más de 20 años. En serio, en ese entonces eran los primeros celulares, el café internet era popular en ese entonces, donde iba un café literal, había varios equipos de estos cuadrados, ahorita ya es pantalla plana. Con su cajita atrás. Para aquellos que nunca lo vieron, a mí también me tocaron, pero sí. Entonces yo estuve en ese boom, porque era algo nuevo. Entonces, en mi casa sí teníamos computadora, pero no había internet. En ese entonces todavía se usaban los discos de 3.5. Las memorias en ese entonces eran carísimas, pero únicamente eran de 350 megas, o sea, bien poquita información que podíamos ahí estar llevando de un lugar a otro. Entonces lo que yo hacía era trasladarme de mi casa al campus. Allá sí había suficientes computadoras, internet todo el día, entonces yo practicaba como ir a escuela normal, pero todas las clases eran en línea, plataforma de subir tu tarea, hacer tal lectura, tal examen, tal test, para tal día, tal hora, ya debe de estar tu trabajo en plataforma, pero pues todo me iba de allá para acá. Y así estuve hasta que fue 17, sí, porque empecé a los 17, ya 18 años cumplidos. Y ya por el siguiente año, casi a punto de cumplir los 20, pues me embaracé. Y ojo, algo que he platicado con mi hija es que no fue así como de, ay, se me chispoteó, no, o sea, era algo que yo quería. Yo sí me veía siendo mamá. Y no sé, la verdad es que no me he puesto a averiguar, pero sí es algo que yo tenía visualizado, porque pues con el papá de mi hija pues fue mi novio por muchísimos años y sí era como nuestro proyecto de vida, de en algún momento pues casarnos. El que pasó el examen. Exacto, el que pasó el examen, sí. Entonces, pues seguimos en la relación, de repente nos dejamos porque pues incompatibilidad de horarios y de vida, etcétera. Y después volvimos a regresar, pero fue con este plan, ¿no? De, pues sí, nos vemos juntos. Entonces yo dije, pues sí, no, la verdad dije, no me veía siendo mamá a mayor edad. O sea, cambió mi plan, o sea, se los compartí hace ratito, ¿no? Yo tenía proyectado tener hija a los 25, 26. Y acá. Y aquí fue de, no, porque ¿para qué esperar tanto, no? Órale. Ajá, entonces, sí, no fue tan planeada, pero tampoco fue así como de sorpresa. Exacto. Ajá, okay. No. Porque, pues sí, o sea, aquí entre nos, en un momento yo ya empezaba a comprar ropita de bebé, mira, por acá, entonces. Cuando la tenga. Exacto, cuando la tenga. Y de verdad, o sea, tenía una cajita donde empecé a comprar cositas y, o sea, de la cajita a cuando ya me enteré habrá pasado como un año. Entonces, sí les digo, no fue así como de. No fue esperada, exacto, fue muy esperada. Y a raíz del embarazo que tuve algunas complicaciones, pues sí me dijeron ¿sabes qué? No puedes tener mucho movimiento, reposo absoluto, etcétera, y me di de baja de la escuela, porque o sea, les digo esa parte del internet que no podía ir y venir, etcétera. Entonces me di de baja y dije, pues voy a regresar. Pero pues ya no regresé. Entonces tuve a mi bebé cuando ya había cumplido 20 años y pues ya de ahí fue como un año sabático porque pues fue cuidarla, estar totalmente para ella. Ya después de que ella cumplió un año fue de, pues sí, ya voy a regresar. Pero sí, en este análisis fue de, pues no, la verdad, psicología no me atrae tanto. No. Y busqué otras opciones y ahí fue donde llegué a lenguas modernas aplicadas. Dado que a esto sí lo del curso de inglés yo lo seguí y todo esto, lo terminé, entonces pues fue algo que ya el segundo idioma era algo que ya traía. Ya dominaba. Y pues sí, pasé el examen lueguito y ya de ahí por acá. Entonces, pues ya. Fuiste maestra durante un tiempo Sí, exacto. Fíjate, cuando me presentaron o yo averigüé respecto a la licenciatura, el plan era como de traductora, ir o sea, con los turistas, o sea, viajar a otros países, no lo sé. Y yo dije, pues a ver para dónde me inclino al final de la carrera. Pero ya conforme iba avanzando el programa, el plan de estudios y esto y el otro, era clases, o sea, ser maestro docente de un segundo idioma frente a grupo.
las prácticas, el servicio social, todos los trabajos que nos ponían y nos dejaban los maestros era frente al grupo. Entonces, pues sí, desde las prácticas, hasta que me gradué en mi servicio social, pasé de primaria, secundaria y bachillerato, estuve en todos los niveles. Entonces, una vez que me gradué, pues ya fue fácil para mí, pues estar frente a grupo, acceder, porque sí, afortunadamente, mientras estuve en prácticas y todo esto, tuve diferentes contactos. Entonces, pues sí, regresé a una de las escuelas en las que tuve práctica, me dio un trabajo y después accedí a los procesos de la SEP, estuve como maestra de PRONI y pues, o sea, ¿qué fueron? Como 7, 8 años más o menos que estuve frente al grupo. Okay. ¿Y cómo es que llegas aquí? Aquí, o sea, a vivir como que esta parte de la parte transformacional, el ya ser parte del equipo de la empresa, ya incorporarte a una triple certificación, también a la academia de entrenadores, hasta el punto de ya dar un entrenamiento de adolescentes, incluso también de adultos. O sea, ¿cómo es que todo eso te llevó hasta acá? Pues, aparte de los eventos que cambian mi vida, justo en la pandemia, que todo se cierra, fue una de las primeras desempleadas, porque pues obviamente las escuelas se cerraron. Entonces, pues lo que yo hice, a final de cuenta, de mi vida personal, pues muchísimos eventos, pero el proceso fue lo que me rescató, porque justo empezábamos allá como a medio salir y trabajo, pero la escuela no, cerrada, inclusive la escuela siguió virtual, creo que 2 años después de pandemia. De hecho, ya esa modalidad no se quitó ya jamás, ¿no? Sigo como que hay algunos que si quieren hacerla de modo virtual, la hacen de modo virtual. Exactamente. Y entonces, lo que te digo, la cámara a mí, nada más no, o sea, yo me veía grabando y era así como de, y veía y dices, nada. Entonces, pues sí, mi autoestima, la confianza en mí misma bajó muchísimo, y pues ya no me veía haciendo otra cosa. Entonces, por ahí del 2021, 22, la verdad en este momento no lo tengo claro. Mi hermana vivió su proceso, ella es mi IMO, mi hermana mayor, y me invitó, justamente, me dijo, oye, pues es que yo creo que esto te va a súper ayudar y a descubrir, a que justo descubras qué quieres hacer de tu vida, reinventarte. Y yo decía como de, no sé, no creo. Así como de, ¿qué te pasa? O sea, si yo estoy perfecta. O sea, no sabía que estaba mal, pero estoy perfecta. No creía que el proceso me ayudara. Esa era la diferencia. Entonces me estuvo invitando y pues bueno, ya cuando por fin fui, que en ese entonces la empresa estaba todavía en Momoxpan. O sea, para mí fue un martirio, fue como de viajar tanto tiempo, etcétera. Allá, y luego todo. Pero bueno, mi hermana IMO en excelencia lo manejó. O sea, fue por mí hasta mi casa y generó quien nos trasladara hasta allá. O sea, fue de una vez que las puertas están cerradas, ya ella me dejó, se fue y pues ya. Y algo mágico, y justamente lo que digo, o sea, yo estaba, parte de mi propósito de mi vida era estar en esa sala de entrenamiento, porque justo generé mi noche mágica el día de mi cumpleaños. ¡Qué padre! Entonces, y ella lo manejó así todo bonito, en la habitación, el jacuzzi, los pétalos, fue una cosa mágica, o sea, totalmente mágica. Y el segundo día del entrenamiento, que ya me la rifé yo solita a viajar, llegué tarde. Llegué tarde el segundo día. Entonces, para los que ya saben del proceso, ustedes saben que quien llega tarde el segundo día, después de haber dicho sí, doy mi palabra en las reglas de participación, o sea, una confrontación. Tenemos un invitado. ¿Qué te pasa, Colado? Ese jueves de confrontación con el poderosísimo Alan, fue así de Dios de mi vida, o sea, fue un despertar, me cayó un super 20 y así como, y ya de ahí toda mi atención por completo. Y sabes, o sea, y perdón por interrumpirte, pero ¿qué hubiera pasado? Tal vez esa confrontación no lo hubieras tenido si no te hubieras aventado a irte solita. Quizá también, porque justamente era eso, ¿no? El acuerdo era que como viajaba con otras personas, o sea, llegábamos a la Capu y ya de bien otras chicas que también venían de muy, muy lejano. Pero... Es que sí, o sea, mi vive muy lejos. De Tlaxcala
para otro horizonte, o sea, te lo juro por Dios. El punto es que no sé si ellas estaban tarde o no sé qué pasó. El punto es que de la Capu para allá, para Cholula, yo me fui solita esa ocasión. Entonces, pues sí, era la primera vez, creo que me equivoqué de parada a la hora de bajar y caminé muchísimo, recuerdo. Y pues, entonces el punto es que pues estuve tarde, ¿no? Cuando yo estaba subiendo ahí los escalones, estaba escuchando que la música estaba terminando, estuve tarde al final, ¿no? Okay. ¿No hiciste por correr toda la cosa? No, okay. La verdad no sabía lo que me es que yo creo que todos pensamos de, pues se acaba la música y ya. Sí, no, se acaba la música y ya, o sea, no va a pasar nada van a tener tantito ahí, pero van a sentar. Ajá. Pero no sabes que como que es esta parte de, oye, pues tú estás dando tu palabra. Exacto, sí, este nivel de conciencia no lo tenía, y dije, bueno. Pero al final estuvo bien, ¿no? Justo te digo, porque ese fue el par de aguas. Cuando, después de esta confrontación y que me comprometí toda mi atención a lo que pasó, a todas las actividades del día jueves, el juego del rojo y el negro y todo esto, fue así como de wow, o sea, sí, justo. Y creo que precisamente ese jueves también es ratón queso, uh-huh. Entonces te digo, fue información tras información, 20 tras 20. Y al final del día jueves, una vez del voto de silencio, o sea, yo estaba clara de no voy a hablar, y escuchando totalmente a Alan fue de, yo me veo haciendo eso. Fue ese día jueves de algún día yo voy a estar frente a un grupo haciendo lo que él hace. ¿Cómo? No lo sé. Y en ese momento quizás se sembró dentro de mí como un sueño, como una posibilidad, porque pues no tenía ni idea de todo lo que implicaba. Claro. Pero fue ahí cuando despertó así como de esa chispa. Uh-huh. Wow. Entonces terminó el sábado, el domingo, del segundo nivel, por supuesto. Yo dije, sí voy. Pero en el lapso del sí voy y hago mi apartado y todo esto, pasaron muchas cosas. El miedo me ganó una vez más. Okay. Entonces yo viví conciencia en la generación 38, uh-huh. Y ya de ahí seguí mi proceso en la 39. Okay. Que nuevamente generándome cosas, pero pues bueno, ya estando en el proceso, en el trascender de la generación 39, recibí una invitación o creo que yo solita me apunté, no tengo claro. El punto es que estuve en una certificación de hábitos. Okay. Era diplomado en hábitos diarios. Pues con Elo, en ese entonces estuvo con nosotros una coach profesional de aquí de Puebla, tengo entendido también, que se llama Alejandra, que es maratonista, uh-huh. Y estuvo una nutrióloga, la hermosa Liz, igual. Entonces era combinado, ¿no? Uh-huh. La parte del deporte, el ejercicio, que en ese entonces también yo estaba emprendiendo en un multinivel de nutrición. Entonces yo dije, pues va de la mano. Ajá. Y pues fue la primera certificación que yo hice a la par del proceso. Me gradué, la certificación continuaba. Y en ese inter ya empecé con las ventas, empecé a vender joyería de plata, que hasta hoy lo sigo haciendo. Y pues de allá como de despertando, ¿no? Les digo, regresé al mundo laboral, no dando clases, me uní a una empresa de refrescos. Uh-huh. Y pues bueno, ahí fue como mis primeros ya contactos con el mundo, de retomando de sí puedo hacer esto, de sí puedo hacer otro, si les digo, despertando. Y después de esto me topo con que en Tlaxcala también había empresas transformacionales, y yo como de, yo creí que era exclusivo de Puebla y de Vivir. ¡Wow! O sea, para mí no sabía. Sí existe, gente, sí existe. Sí, somos internacionales inclusive. Yo desconocí. Uh-huh. El punto es que por una prima que vivió su proceso allá y luego de repente veía mis publicaciones, me dijo, pues cuando gustes, y si no quieres viajar hasta allá, pues vente para acá. Y así, de hecho, llegué a la empresa de Tlaxcala como comunidad, contribuyendo, etcétera, y me invitaron a ser staff de una generación. Y dije, sí, empecé a ser staff, y lo mismo, como a los, antes del segundo fin de semana del entrenamiento, que allá le llaman GAP, empezó una certificación. Y dije, no, pues yo ya traigo una, vi que no era la misma, pero justo digo, pues me encanta, ¿no? O sea, les digo que lo declaré desde que estuve ahí ese segundo jueves. Entonces, sí veía como parte de mi vida. Y pues me inscribí a esa otra certificación ahí en Tlaxcala. Terminó mi proceso y hay movimientos en la empresa. Y pues dado que pues sí tengo el talento, la facilidad, me invitan a coordinar. Okay. Entonces, allá, sí.
Okay. Y igual allá fue lo que es el tercer nivel en adultos, y dije, pues va, sí. Di las gracias en la refresquera, le bajé un poquito a lo de las ventas, y pues ya me inmiscuí totalmente en lo que es en la coordinación como tal, ya del proceso. Y pues ya de ahí para ahí estuve casi 3 años. Y pues mientras tanto yo a la distancia regresé únicamente en ese año que me gradué aquí a la empresa, que ya estaban aquí en estas instalaciones 4 veces. 2 porque de los changuitos que invité siguieron en el proceso, entonces hay unas cosas que como IMO te invitan, y pues yo vine. Y luego a presentar mi examen de la certificación, creo que fue la última vez que vine en noviembre. Y ya de ahí pues solamente viendo por los videos, las graduaciones, y yo siempre estaba de, ay, algún día voy a regresar. Algún día. Sí, pero de verdad pasaron pues esos 2, casi 3 años en los que no volví a plantarme por aquí, hasta que en una ocasión, en una publicación de lo que hablaba del entrenamiento, así como de, ¿y cuándo habrá algo para que yo aprenda a dar entrenamientos? Y me dijo, pues sí están en proyecto. Y pues sí le dije, cuando haya, avísame. Sí. Y justamente fue eso, me mandó un mensaje de, oye, en alguna ocasión, me dijiste esto, digo, sí voy, y ya vine a la junta aclaratoria, investigué, y luego dije, no sé cómo, pero voy a estar ahí. Entonces, y mágicamente me apareció aquí en Puebla. Exacto, aquí estamos, sí. Algo que aprendí también gracias al proceso es justamente dejar el lugar mejor de cómo lo encontraste, entonces se volvió parte de mi vida. Y pues igual allá en Tlaxcala di las gracias con anticipación, les avisé, saben que va a haber este movimiento, etcétera, y solamente vine para estar en la academia, o sea, dispuse de mi tiempo para estar en la academia. Yo sabía justo del tiempo que requería de mí, por eso dejé de estar en la empresa de allá, alguien más se hizo cargo. Y pues bueno, ya estando aquí, me hacen la invitación para estar en la coordinación de juniors. Y pues a lo cual dije, pues sí, voy. La verdad, en honestidad, y se los he dicho a los juniors, no me veía justo, porque allá en Tlaxcala también me tocó, pues obviamente, estar en coordinación, en comunicación, en actividades con adolescentes. Mi primer entrenamiento ya como entrenadora fue en un tercer fin con adolescentes. Pero digo, una cosa es tenerlos un ratito y otra cosa es tenerlos todo el mes. No, y es que sostienen una energía. Dios mío, tú dices, ¿de dónde sacan tanta cosa? O sea, tú no sabes, te dan la vuelta luego. Sí, de repente ya he aprendido muchísimas cosas. Gracias, Junior, son unos maestros hermosos. ¿Hasta te perforó una vez? Sí, una vez me perforé, pero ya. Viví rebelde, ya, sí, esa etapa ya pasó. Ok, ¿Y qué se siente, o sea, estar en este punto de tu vida? O sea, no sé, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de Mimi si hubiera pasado ese examen? ¿Qué crees que hubiera sido de Mimi si hubiera pasado ese examen? Pues sí, algo que he estado, o sea, no, hoy en día sí sé que justo mi propósito de vida es estar al servicio, curar personas. Hoy me puedo ver haciéndolo de otra manera, ¿no? Y es bien bonito. Sí, es un momento, perdón que te interrumpa, pero al final, bueno, yo en transformación, esto lo comparto ya de manera personal, en transformación, cuando yo estuve estación de transformación 83, no tenía voz. Y la poca voz que me quedaba, yo sí les dije a mis participantes, yo en algún momento, yo siempre quise, ¿cómo se dice? También tratar a la gente. O sea, no ser médico, pero probablemente, bueno, yo quería estudiar fisioterapia, por una u otra cosa no estudié fisioterapia, estudié criminología, que también es apoyar a la gente, no solamente a esta parte de como que, etiquetarlos de una sola forma, de que tú eres el criminal y nada más, porque obviamente hay un trasfondo muy grande detrás de la persona para cometer un delito, ¿no? Pero yo siempre como que con esta parte de apoyar a la gente, y yo les dije a mis participantes, de alguna otra forma no curo a la gente de manera como que te o física, sino que estoy curando el alma, o estoy llegando a esas profundidades que jamás pensé. Entonces yo sí me considero una persona que
pues cura a la gente de una forma diferente, ¿no? No soy profesional, eso sí, nada profesional, pero yo creo que lo poco o mucho que he aprendido aquí me ha dado las herramientas como para guiar a la gente. Entonces sí, o sea, sí me identifico con eso que tú acabas de decir de probablemente no fui médico, pero estoy tratando algo que probablemente, y es mucho más fuerte, ¿no? Porque no lo ves. O sea, tú puedes ver a una persona que se raspó y lo medicas, le pones una curita y ya está, no sabes que al final de cuentas tiene un proceso y va a cicatrizar y todo, pero esta parte de lo emocional, tú no sabes qué tiene la persona, tú no sabes lo que hay en su mente, tú no sabes lo que pasa por su vida, qué es lo que siente, cómo se siente el día de hoy, ¿no? Entonces sí es como que una misión complicada, pero muy imposible. Y muy bonita. Sobre todo, que les digo, o sea, cuando yo estoy en sala, el tiempo se me va, o sea, no lo siento de verdad, digo, yo quisiera estar ahí más tiempo, pero a final de cuentas, pues los participantes es diferente, el justo cuidar su bienestar físico, pero digo, el tiempo a mí se me pasa volando, de verdad. Entonces, justo es reencontrarme con esta parte que yo anhelaba de niña, ya desde otro nivel de conciencia de, pues sí, justamente sí estoy apoyando en su sanación, porque hoy sé, desde todo esto que he estado aprendiendo en las certificaciones y libros y esto y aquello, que justo todos los malestares físicos que se presentan en tu cuerpo tienen un origen emocional. Claro. Ajá, y todos son todos, de verdad, todos, inclusive las enfermedades. Las enfermedades que se creen hereditarias. Como el cáncer, la diabetes, exacto, tienen un origen emocional. De hecho hay una película, bueno, no sé si se la sigan poniendo a los adolescentes, en mi proceso me la pusieron a mí, pero hay una película que trata de un señor que tenía cáncer. Pero realmente el cáncer no era, o sea, fueron a ver como que a un curandero, no sé si, bueno, de origen asiático, ¿no? Y él le dijo que él tenía mucho rencor en su corazón y por eso es que, pues, el cáncer, pues, como que lo inundó, o sea, pero que él debía de llegar a su corazón para poder, de alguna u otra forma, sanar. Obviamente, no les voy a contar el final de la película, pero tiene un final que sí reflexiona al respecto, si tú te lo guardas tanto, porque eso siempre lo he escuchado, si tú te lo guardas tanto, tu cuerpo de alguna otra manera lo va a sacar y tal vez lo saque de la manera en la que tú menos te imagines, pero te va a decir, oye, o tú o me escuchas o hago esto. Exactamente. Para que me escuches, para que me veas, atención a mí, sí. Justamente, entonces es algo que me ha funcionado y justo digo, ponerlo en práctica y con los adolescentes que justo están en esta parte como de capullitos, ellos ensimismados, y me remonto yo a mi vida, digo, y es justamente eso es lo que digo, para esto, hoy me doy cuenta que para eso llegué a esta área, a conectar con los jóvenes, justo para yo hacerme consciente de todo esto que pasó en mi vida en algún momento y que yo minimicé y que no dije y que me guardé y supuse, y bueno, entonces hoy en día justo el que tenga esta habilidad está retomando en mí el área de, realmente quiero esto para mi vida, porque, ojo con esto, una vez que entré a la academia, que se la súper recomiendo muchísimo. Me arrepentí. No es cierto. Hubo más de una ocasión que me cuestioné, porque nuevamente, o sea, para mí implicó, pues nuevamente trasladarme, mover no solo mi vida, sino también la de mis hijas, la convivencia con mis papás, o sea, sí estar de, realmente, pero les digo, o sea, el ir y viajar a mí no se me hace pesado, o sea, llegar para aquí, el mismo viaje, o sea, aprovecho el tiempo, pero hubo un momento en el que dije, realmente esto está valiendo el esfuerzo, o sea, realmente es algo, realmente es algo que quieres, realmente es algo que te ves haciendo de por vida, o sea, y yo, pues es que esto es mi vida, ahí fue donde dije, esto ya es mi vida, esto ya soy yo. Entonces, implica que todo lo que hago, o sea, gira en torno a esto, porque es mi vida. Entonces, el mover ahorita a mis hijas, el que ellas saben de, ¿qué entrenamiento tienes? ¿Y para cuándo es tu fin de semana? O sea, al final, les digo, todo es manejable, es algo que ellas también están viviendo ya como, aparte de graduadas ya del proceso, sino pues en esta comunicación diaria, ¿no? Y de repente, sobre todo la chiquita es así como de, ¿y para qué generaste esto? ¿No? O sea, ella ya lo trae. Ya va con el mismo lenguaje. Exacto. Entonces ya es nuestro modus vivendus, ¿no? Pero en su momento fue así de, totalmente de, el cambio, les digo, es algo que no me veía
en honestidad es algo que trabajé, el de creérmela, el de sí lo puedo lograr, lo estoy logrando, hoy ya es un hecho, pero la Noemí del año pasado sí era como de, ¿qué para dónde? ¿Cómo le hacemos? ¿No? De ya estamos listos, hacemos, medio hacemos. Entonces es un trabajo constante el transformar mi vida para poder transformar la vida de otras personas. Así, es algo que me gusta, que me apasiona, y nuevamente para eso no pasé el examen hace más de 20 años. Para eso. O sea, y tuviste que recorrer todo un camino para llegar hasta aquí. Bueno, yo a veces me pregunto, imagínate, porque, bueno, por ejemplo, yo de rapidito, el evento que a mí me marcó bastante fue cuando yo perdí a mi papá. Entonces yo tenía pues una vida pues en cierta forma pues normal como todos, ¿no? Mamá, papá, hermanos. Y era pues realmente pues mi mamá y mi papá yo los veía como un buen matrimonio, siempre se apoyaban, siempre aquí, siempre allá. Mi papá pues un buen padre, mi mamá también. Y pues la convivencia con mis hermanos, ¿no? Y pues de un día para otro o de la noche a la mañana, ahora sí eso sí se implementa. Me dicen, no sabes qué, o sea, pasa todo este evento, tu papá falleció, bla, bla, bla. Entonces 2 semanas después yo ya de vivir en un pueblito chiquito me paso a vivir en Ecatepec con mis primos, y entonces fue así como de en un cuarto muy chiquito, con mis hermanos, con mi tía, mi mamá soltera, bueno, viuda, mi tía soltera, y en un ambiente completamente diferente al que yo vivía antes, ¿no? Entonces yo decía, bueno, o sea, sí, fue pasando el tiempo, y yo tuve que hacer varias cosas, como, bueno, porque pues al final el tener pues esta chamba de ser mamá y papá, o te quedes en la casa con tus hijos pero no tienes un sustento, o tienes un sustento para que pues puedas sostener a tu familia, pero pues eso implica no estar, ¿no? Entonces a mí me pasó eso, que pues mi mamá pues no estaba conmigo, viví en varios lados, viví con tías, viví con mi abuelita, y al final terminé estableciéndome en Huauchinango por un buen tiempo. Y pues yo me hice independiente, o sea, de que trabajar, porque si yo llegué a trabajar, nunca me dio pena, como que esta parte, siempre fui una niña sociable, entonces fue así como de, pues vende esto, no, pues te lo vende, bla, bla. Entonces llegué a vender tamales, mi abuelita nos hacía tamales, llegamos a vender tamales, de que guaches, no sé si los conozcas. No, pues son parecen como vainitas así, pero tienen así como que varias semillitas, y las pelas y te los comes. Están ricos. Entonces, seguramente lo conozco con otro nombre. Es que no ¿Son verdes? Ajá, son verdes. Sí. Son verdes. Pues yo las conozco así como vainas. Ajá, es que tienen nombres bien raros, bueno, no raros, pero diferentes, pero es lo mismo. Entonces, llegué a vender eso, y trabajé en varios lados, me uní al deporte, toda la cosa, pero yo digo, y también me hago esta pregunta, y luego se le echo a mi mamá y a mi madrina, porque pues ya mi madrina me conoce como que muy a fondo, ¿no? Y le digo, yo siento que si mi papá no hubiera muerto, y si yo hubiera sido pues esa hija, como que hubiera tenido esa familia tradicional, mamá, papá, hermanos, yo creo que no sería lo que hoy soy. O sea, yo sé que soy odiosa a veces, sé que soy payasa a veces, no es cierto, soy bien buena onda. No, pero siento que sería como que a mí como que más fresona, como que es que mi papá me respalda. Y sí haría cosas, pero no haría cosas como actualmente hoy las hago, ¿no? Porque pues yo sé que si está mi mamá o no está mi mamá, obvio ya tengo 24 años, o sea, sé que lo puedo hacer, pero antes de cumplir esa edad yo sabía que si estaba mi mamá o no estaba mi mamá, yo lo hacía. Entonces yo me pregunto, digo, yo ni siquiera estaría viviendo aquí, ni siquiera hubiera conocido a estas personas, ni siquiera hubiera probablemente vivido el proceso, ¿no? Yo digo, ¿cómo son las cosas? O sea, tal vez un evento que en su momento fue catastrófico, sí fue catastrófico para mí hasta mi adolescencia. Obviamente, pues se sigue teniendo pues esa pues herida, ¿no? Pero pues se va trabajando constantemente, y esto y el otro, y ya se ve de una manera diferente. Pero todo tuvo que haber pasado de esa forma para yo llegar a ser lo que hoy en día soy. Entonces digo, sí, luego me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mí si mi papá sí estuviera vivo? ¿O qué hubiera sido de mí si yo, no hubiera decidido venir acá? Porque yo estaba a punto, yo comencé trabajando acá, ya era graduada de adolescentes, comencé trabajando, ya después pues era la Margarita, en el video pasado les conté más o menos qué show con eso, pero una vez que yo me lancé por curiosidad, porque la verdad sí era curiosidad, de saber qué era vivir un adultos y aparte de un proceso de adolescentes, si yo no me hubiera aventado, pues, ¿qué hubiera sido de mí? O sea, tal vez ni siquiera estaría trabajando hoy aquí,
o tal vez sí, pero con una mentalidad completamente diferente. Entonces sí, como que toda esa serie de cosas que pasó me llevó a lo que soy hoy. Y sí es así como de, ¿qué hubiera pasado? O sea, y te quedas con el hubiera porque pues el hubiera no existe, ¿verdad? Pero tal vez porque, bueno, yo luego me meto a esas cosas de las dimensiones y que hay 7 y bla, bla, y digo, tal vez en otra dimensión estaría viviendo. En otra dimensión. ¿Cómo dice la canción? En otra vida. En otra vida estaría viviendo lo que probablemente, pues, es ahorita un hubiera para mí, ¿no? Exacto. Pero sí, ¿cómo es que todos los caminos te llevan a, bueno, y probablemente puede ser que, no sé, pasara de manera diferente que si tú pasaras el examen y fueras doctora, pero te hubieras encontrado con esto. Al final, ¿quién sabe? Tal vez los caminos nos llevan al mismo lugar, ¿no? Justamente, pues hay cosas que sí o sí requiere vivir el alma, entonces igual y sí, me tocaba vivir esto. Es posible, justo, porque ya dentro del proceso, justo he conocido a médicos, a doctoras, que me dicen lo mismo, ¿no? Ay, si hubiera conocido esto, quizá ni hubiera sido médico, quizá me hubiera dedicado a esto. No sé. Dices, ¿quién sabe? Pero en este plano estamos coexistiendo de esta manera. Exactamente. Y tú, o sea, si tú ves, por ejemplo, o bueno, no suposición, hipótesis. Uh-huh. Hipotéticamente, si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y te dijera, no, Mimi, pues tienes la oportunidad de toparte con Mimi de 17 años que ya tenía su plan estructurado y bla, bla, o probablemente con esa Mimi que estaba después de que no pasó el examen, ¿tú qué le dirías a esa Mimi? Oh, vaya. ¿Qué le dirías a esa Mimi? ¿Qué le diría? Oh. Vaya, es que bueno, ahorita, en este, o sea, curioso, bueno, no curioso, no es casualidad, coincidencia. Pero al final, hace ratito, ahorita hablando, tomando el tema del mundial que recién está terminando, cuando venía para la oficina me topé con un video de Cristiano Ronaldo, seguramente ya lo vieron, donde justo el adulto le habla al niño, etcétera. Pero en ese video, igual me lo pregunté hace rato, porque a diferencia de Cristiano Ronaldo, que sí cumplió, que sí visualizó los tantos goles y todo esto que tenía planeado, en mi caso no. Pero justo a la Noemí de los 17 años yo le diría que es poderosa, que los sueños que tenía previstos de curar a las personas, o sea, se están manifestando de una manera diferente, pero que se está logrando. Que más de una de las aventuras que ha vivido, o sea, son maravillosas, y que justo a esta edad, porque dentro de esos planes era como de a los 40 yo ya me veía jubilada, de ya en casa. Y aquí está, mira, full trabajando la señorita, ya va a cumplir 40. Justo con la energía a 1000, dándome cuenta que me puedo reinventar y renovar todos los días, y que hay más cosas nuevas que las que yo tenía planeado. Entonces, es de Noemí de los 17, confía y vive la vida cada día y disfrútalo, porque, o sea, sorprendiéndome con los resultados y con las personas con las que sigo coincidiendo y visualizando más planes. O sea, yo me visualizo hoy en día ya a los 90, 95 años todavía viva, creando. Y pues hoy en día justo cuidándome para tener una extraordinaria salud física, emocional y mental, espiritual obviamente también en esa edad. Entonces únicamente disfrutar, eso le diría, disfrutar. Perfecto. Y pues bueno, a toda la gente que nos está viendo ahí, y si es que no nos está viendo ahorita, que nos va a ver ya después, porque lo voy a subir a YouTube, y también el video que se grabó la semana pasada se va a subir hoy a YouTube. Entonces, si no tuvieron la oportunidad de verlo el día viernes, los invito a que lo vean, ya sea en Spotify o en YouTube. ¿Qué le dirías a toda esa gente que justamente anda como que en porque se presenta todo el tiempo? O sea, todo el tiempo tú tienes como que algo planeado y de repente pues se genera algo totalmente diferente y te lleva por un rumbo distinto, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esa gente que en este momento como que sí se encuentra en esa parte de China ahora? No salió como yo lo esperaba, y no sé qué hacer o estoy en esta parte de pues ya me rendí, porque pues al final de cuentas pues eso no es para mí. ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Lo que me encanta aquí del entrenamiento. Confía. Solo confía, avanza, déjate caer. Confía solamente en esto, ¿no? En la parte de que hay un propósito mayor del por qué no se da lo que en su momento esperaba.
Okay. Eso, hay un propósito mayor, confiar y ponerse en modo creativos, creatividad, para seguir avanzando. Muy bien, muy bien. Pues yo a todos allá les diría que, pues al final de cuentas creo que no tenemos escrito absolutamente nada y creo que no somos a las únicas personas que nos ha pasado eso. O sea, yo creo que le ha pasado a muchísima gente que es famosa, escritora, artista, que dicen, no, pues es que yo no sabía que esto iba a ser así, pero algo fue como que lo que cambió y se giró en algo totalmente diferente, ¿no? Pero pues al final creo que siempre está la luz en esa obscuridad en el túnel. Siempre te encuentras y al final de cuentas, si tú sientes que en este momento pues te sientes así como que medio también se vale sentirse así, también vívelo, experiméntalo, pero jamás te rindas, porque pues sería que pues, hay un sinfín de posibilidades allá afuera, siempre y cuando tú quieras crearlas. Al final de cuentas es eso. Yo siempre le digo a la gente, bueno, a los que están aquí en la sala, a los que se dejan dentro de la sala, que nosotros somos parte pues del universo, o sea, somos una pequeña parte cósmica y somos energía, entonces todo lo que tú te propongas lo puedes crear y al final de cuentas creo que eres un gran ejemplo, Mimi, porque independientemente no fue en la UNAM, pero está haciendo aquí. Y está conviviendo con gente y está sanando a gente y está cambiando vidas de demasiada gente y de adolescentes. Entonces, el no futuro. Entonces, siempre dirían por ahí, es una frase de ¿cómo se dice? De Samurai Game, que yo creo que tiene que ver y embonan mucho con el tema de, no esperes nada, prepárate para todo. Entonces, también vamos a tener un Samurai Game, en diciembre, 5 y 6, están con Moisés Ledesma. Muy bueno. Entonces se estará subiendo la información para que pues se puedan inscribir, para que no se pierdan esta gran oportunidad, porque es una enseñanza completamente mágica y inigualable, grande, extraordinaria. Entonces yo me quedaría con eso, decirles que no esperen nada, prepárense para todo, porque de un día para otro pueden cambiar la situación, pero eso no quiere decir que no se cumpla lo que ustedes quieren, porque tarde o temprano se va a hacer sí o sí. Si esa es tu intención, se va a dar. Exactamente. Sí. Y pues bueno, Mimi, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por perder el miedo a la cámara. Ya va a ser mi invitada, estelar, aquí le voy a poner invitada del mes, Mimi. Sí, exacto. En adultos, invitada del mes, Mimi e Iván en juniors. Ándale. Y pues muchísimas gracias a todos por los que nos acompañaron. Recuerden seguirnos, darle like, compartirlo. Y si tienen algún otro tema que quieran que nosotros pues aquí pues demos, bueno, que lo demos, porque lo traigamos aquí a la mesa, pues nos deben comentarlo, ponerlo en los comentarios o mandarnos mensaje en privado, o incluso también si quieres venir aquí a las instalaciones para dar tu punto de vista, eres más que bienvenida, estás más que invitada aquí al espacio. Para todos aquellos que no han vivido el proceso, pues los invitamos a que se den esa oportunidad, porque pues no es un gasto así como innecesario, es una inversión, estás invirtiendo en ti. Y a largo plazo te funciona, a corto, largo y mediano plazo te funciona en su totalidad. Y pues, sin más que decir, pues espero que tengan un excelente inicio de semana, una extraordinaria tarde, y nos estaremos viendo. Esta semana van a ser 2 en vivos adultos, entonces vamos a ver con qué sorpresa o con qué tema los abordamos tal vez el miércoles. Exacto. Probablemente el miércoles, sí. ¿Qué tal si Mimi está presente? No lo sabemos, será sorpresa. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar, que tengan una excelente tarde y igualmente, muchísimos abrazos, bendiciones, que esta semana sea extraordinaria. Bendecido lunes, mi día favorito de la semana, a propósito. Entonces, llama la lasaña. Exacto. Nos estamos viendo por aquí cuando gusten en Avenida 8 Poniente. Nos vemos. Exacto. Bye. Gracias.